Hijos del Norte. Bienvenidos una vez más a nuestro viaje mágico a través de los mitos nórdicos. Hoy nos adentramos en el vasto y primigenio mundo de los Jotnar, los colosales gigantes que representan las fuerzas del caos y la naturaleza indómita. Preparaos, pues vamos a caminar por las sendas del hielo y el fuego, donde los gigantes forjaron la esencia misma del cosmos. Los orígenes primordiales, nacidos del vacío. En el principio, antes de que el primer rayo de luz iluminara los 9 mundos, existía un abismo insondable llamado Ginnungagap. No había tierra, ni cielo, ni mar, ni siquiera el paso del tiempo. Todo era un vacío expectante, un susurro latente de posibilidades infinitas. Al norte del abismo se extendía Niflheim, un reino de hielo perpetuo, donde surgían 11 ríos conocidos como El y Vagar. Estas corrientes amargas y frías, cargadas de veneno, se congelaban al alejarse de su fuente, formando capas de escarcha y niebla que se extendían hacia el corazón del vacío. En el sur ardía Muspelheim, el reino del fuego eterno, hogar de seres llameantes y guardianes infernales como Surtur. Las llamas de Muspelheim lanzaban lenguas de calor que se mezclaban con la escarcha de Niflheim en el centro de Ginnungagap. De este choque entre fuego y hielo, entre destrucción y congelación, nació la vida primigenia, Ymir, el primer ser, el protogigante de quien descenderían todos los Jotnar. La aparición de Ymir marcó el primer latido del cosmos, una vibración caótica e incontrolable. De su sudor, mientras dormía, brotaron nuevos gigantes, una pareja de seres colosales nació de sus axilas, y uno más de la unión de sus piernas. Era un ciclo natural y salvaje, una proliferación que desbordaba el vacío inicial, presagiando el conflicto eterno entre el caos desbordado y el orden por venir. Esta era la era de los titanes, cuando la materia misma era joven y salvaje, y las reglas de la existencia aún no habían sido escritas. Ymir, el primer gigante y la semilla del caos. Ymir no era un ser benigno, encarnaba el caos en su forma más pura. De su carne, sangre y huesos emanaban más Jotnar, extendiéndose como una plaga viviente. Ymir se alimentaba de la leche de la vaca primordial Aumla, que a su vez lamía bloques de sal para nutrirse. De uno de estos bloques, sugirió Buri, el primer dios, cuyo linaje daría paso a Odín, Vili y Ve, los futuros arquitectos de un nuevo orden. El enfrentamiento entre los descendientes de Buri y Ymir sería inevitable, orden contra caos, creación contra destrucción. La caída de Ymir y el nacimiento del mundo. Odín, Vili y Ve conspiraron contra Ymir. En una batalla cósmica, derramaron su sangre, provocando un diluvio que ahogó a la mayoría de su progenie. Solo unos pocos gigantes sobrevivieron, refugiándose en los confines del universo. Con el cuerpo de Ymir, los dioses moldearon Midgard, su carne fue tierra, su sangre océanos, sus huesos montanas y su cabello bosques. Los Jotnar exiliados, guardianes del caos. Aunque derrotados en la gran batalla primordial, los Jotnar no fueron exterminados. Muchos de ellos lograron escapar del diluvio sangriento que brotó del cuerpo de Ymir y encontraron refugio en los lejanos y salvajes rincones del universo. Allí, en un dominio conocido como Jotunheim, establecieron su morada, más allá de las montañas que limitan Midgard, en una tierra indómita donde la naturaleza sigue siendo soberana y el orden de los dioses apenas tiene influencia. Desde Jotunheim, los Jotnar continuaron encarnando las fuerzas incontrolables de la naturaleza, los rugidos de las tormentas, los temblores que agitan la tierra, el crecimiento desenfrenado de los bosques, las riadas que devoran aldeas enteras. Cada acto de la naturaleza salvaje podía verse como un susurro o un grito de los gigantes exiliados, recordando a dioses inmortales por igual que el caos jamás puede ser verdaderamente vencido, solo contenido momentáneamente. Los Jotnar no eran malvados en un sentido humano, no actuaban por odio o malicia, sino por su esencia misma.
Ellos eran la manifestación viva de la fuerza primigenia e incontrolable. Para los dioses, representaban un peligro constante, una amenaza a la estabilidad del cosmos, pero también eran esenciales. Sin el desafío de los Jotnar, no existiría el impulso de los dioses por crear, proteger y mantener el orden. Así, los gigantes, guardianes del caos, se convirtieron en las sombras necesarias detrás de toda luz, en la eterna tensión que da forma a la existencia misma. Diversidad entre los gigantes, los Jotnar elementales. No todos los Jotnar eran iguales. En su diversidad radicaba su fuerza y su misterio. Algunos eran gigantes de escarcha, surgidos del frío mortal de Niflheim, criaturas que traían consigo inviernos interminables, heladas que fracturaban la tierra y vientos tan cortantes como cuchillas. Representaban la muerte lenta y la pausa inevitable en el ciclo de la vida. Otros eran gigantes de fuego, como el imponente Surtur, nacidos de las brasas eternas de Muspelheim. Estos seres ardían con el furor de los volcanes y el poder destructor del fuego desatado. No conocían la paciencia del hielo, eran la furia instantánea, la llama que devora y transforma todo a su paso. Existían también los Jotnar del mar, guardianes de las profundidades abismales, donde las corrientes traicioneras y las tormentas marinas respondían a sus deseos. Se decía que su ira era la causa de naufragios y que su contento podía aplacar las aguas más embravecidas. No menos poderosos eran los gigantes de la tierra, seres que encarnaban la solidez de las montañas y la fertilidad salvaje de los bosques indómitos. Eran el latido oculto de la naturaleza, capaces de provocar terremotos, derrumbes o el florecimiento explosivo de una nueva vida vegetal. Finalmente, los Jotnar del viento danzaban invisibles en las alturas, trayendo consigo huracanes y susurros que atravesaban los valles. Eran los mensajeros del cambio repentino, de la inestabilidad que recuerda a los hombres su pequeñez ante la inmensidad del cosmos. Cada tipo de gigante estaba ligado a una faceta del mundo natural, actuando sin piedad o benevolencia, simplemente obedeciendo a su naturaleza esencial. Y así, los Jotnar elementales mantenían el tejido mismo de la existencia en un equilibrio siempre frágil, recordando a dioses inmortales que la creación es un acto continuo de tensión entre la vida y la destrucción. Alianzas y rivalidades, vínculos entre dioses y Jotnar. La relación entre los Aesir, los Vanir y los Jotnar no fue siempre una simple enemistad sangrienta. De hecho, las fronteras entre dioses y gigantes eran a menudo difusas, tejidas con alianzas, matrimonios y pactos que desafiaban la aparente oposición entre orden y caos. Muchos dioses llevaban en sus venas la sangre de los gigantes. Odín, el padre de todos, desciende de Bestla, una mujer Jotun. Este lazo ancestral revela que los Aesir mismos nacieron de la unión entre las fuerzas creativas y destructivas, llevando consigo la dualidad del cosmos. Freyr y Freya, dioses Vanir, también establecieron relaciones con los Jotnar. Freyr, por ejemplo, se enamoró de la gigante Herdr, cuya belleza y poder evocaban la fuerza fértil de la tierra misma. Su unión no solo simbolizaba el amor entre opuestos, sino también el entrelazamiento inevitable de las fuerzas naturales que sostienen el mundo. Thor, el más grande de los guerreros de los dioses, se encontraba en constante conflicto con los Jotnar, pero incluso él tenía raíces gigantescas. Su madre, Jord, era una personificación de la tierra misma, una fuerza antigua y titánica. Thor, así, era tanto destructor de gigantes como su heredero. A menudo, los dioses y los Jotnar compartían banquetes, desafíos y hasta pactos de sabiduría. Pero estas alianzas eran frágiles, teñidas de sospecha y ambición. No eran amistades duraderas, sino treguas temporales en el flujo constante de rivalidades. Estas relaciones ambiguas reflejan una profunda verdad mítica: el cosmos no se construye solo sobre la pureza del orden ni sobre la vorágine del caos, sino sobre la danza eterna entre ambos. En cada historia de traición,
amor o combate entre dioses y gigantes, se revela la esencia dinámica de la existencia, donde la creación y la destrucción no son enemigos, sino amantes eternos. Gigantes famosos, personificaciones del poder primordial. Entre los innumerables Jotnar que pueblan las antiguas sagas, destacan algunas figuras colosales cuya memoria ha trascendido los tiempos, encarnando aspectos esenciales de la naturaleza y del destino. Skadi, la diosa giganta del invierno y la caza, es una de las más veneradas. De espíritu indómito y orgulloso, tras la muerte de su padre Tjazi a manos de los Aesir, Skadi viajó hasta Asgard armada y desafiante. Los dioses, impresionados por su valor, ofrecieron reparaciones, entre ellas un esposo escogido entre ellos. Skadi, aunque marcada por el dolor, simboliza la unión inevitable entre la frialdad de los gigantes y la vitalidad de los dioses. Thrym, el astuto rey de los gigantes de escarcha, dejó su huella en las leyendas al robar el martillo Mjolnir de Thor, exigiendo a cambio la mano de Freya. Este robo forzó a los dioses a urdir un ingenioso plan, disfrazando a Thor de novia para recuperar la poderosa arma. La historia de Thrym revela la eterna tensión entre el ingenio del caos y la fuerza del orden. Surtur, el gigante de fuego de Muspelheim, representa la destrucción total y el renacimiento inevitable. Portador de una espada en llamas más brillante que el sol, Surtur está destinado a liderar las hordas de gigantes en el Ragnarok, incendiando el mundo para dar paso a uno nuevo. Él es el recordatorio de que todo ciclo debe terminar para que otro pueda comenzar. No podemos olvidar a Egir y Ran, los gigantes marinos, espíritus del océano profundo y tempestuoso. Egir, hospitalario y temible, celebra banquetes para los dioses, mientras Ran, su esposa, acecha con sus redes a los marineros desprevenidos, llevándolos a las profundidades. Ambos encarnan la dualidad del mar, generoso y mortal a la vez. Estos gigantes, en sus múltiples formas, no son meros villanos o monstruos. Son símbolos vivientes de las fuerzas incontrolables que moldean la existencia, recordándonos que en cada roca, cada ola y cada incendio palpita el espíritu de los Jotnar eternos. El papel de los Jotnar en el Ragnarok. En el clímax final de los tiempos, cuando el destino de dioses, gigantes y hombres alcance su punto culminante, los Jotnar desempeñarán un rol fundamental. El Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, es la gran batalla donde el orden establecido se enfrentará a las fuerzas primordiales del caos, y en este choque titánico, los gigantes marcharán como heraldos de la destrucción inevitable. Guiados por Loki, el astuto y traicionero dios de ascendencia Jotun, y por Surtur, el titán de fuego empuñando su espada incandescente, los Jotnar romperán las barreras entre los mundos. Desde Jotunheim, por mares encrespados y cielos desgarrados, acudirán en masa a Vigrid, el campo de batalla predestinado, donde la última guerra se librará. Las fuerzas de la naturaleza desbocada acompañarán su avance, mares que engullirán la tierra, incendios que consumirán los cielos, y fríos que quebrarán montañas. Los Jotnar no lucharán por ambición ni venganza, sino por su propia naturaleza indómita, son el mecanismo a través del cual el ciclo cósmico debe renovarse. El enfrentamiento será brutal. Thor caerá tras derrotar a Jormungandr, la serpiente hija de Loki. Odín será devorado por Fenrir, el lobo monstruoso, solo para ser vengado por su hijo Vidar. Surtur lanzará su fuego sobre el mundo, reduciendo a cenizas los restos de la antigua creación. Pero del desastre emergerá la esperanza. De las cenizas del viejo mundo, un nuevo Midgard surgirá, verde y puro, donde sobrevivientes, tanto humanos como divinos, reconstruirán la existencia. Así, a través del papel devastador de los Jotnar en el Ragnarok, se cumple el gran ciclo, destrucción, muerte, renacimiento. Los gigantes, que fueron los primeros seres en habitar el vacío primigenio, también serán los instrumentos del final y del nuevo amanecer.
Su historia es la historia misma del cosmos, eterna, inexorable, sublime. Interpretaciones simbólicas. Los Jotnar en el imaginario colectivo. Los Jotnar, lejos de ser simples antagonistas o villanos de las sagas nórdicas, encarnan verdades profundas sobre la naturaleza del universo y la condición humana. Representan el caos primordial que precede y subyace a toda creación, la fuerza bruta que ni los dioses pueden eliminar por completo. A través de su existencia, los mitos nos enseñan que el caos no es un error que deba ser corregido, sino un componente esencial del equilibrio cósmico. En el imaginario colectivo, los Jotnar simbolizan las fuerzas indomables de la naturaleza, la tormenta imparable, la lava incandescente, el invierno mortal y los mares insondables. Cada uno de ellos refleja una parte de nuestro mundo que los humanos, por mucho que avancen, jamás podrán controlar del todo. Nos recuerdan que la arrogancia ante la naturaleza, la creencia de que podemos someterla o dominarla por completo, está destinada al fracaso. También, los gigantes hablan del conflicto interno que todos llevamos dentro, la lucha eterna entre nuestros instintos salvajes y nuestro deseo de orden y razón. El caos no vive solo en el mundo exterior, sino también en nuestro interior. Reconocer y respetar esa dualidad es parte esencial de la sabiduría que nos transmiten las antiguas historias. Por último, los Jotnar son símbolos del cambio inevitable. Nada permanece inmutable, toda estructura, por más sólida que parezca, será eventualmente derribada y transformada. Así como los gigantes traerán el Ragnarok y, con él, la destrucción del mundo viejo, también garantizan el renacimiento de uno nuevo, donde la vida florecerá de nuevo. En cada trueno que resuena en la montaña, en cada ola que golpea la costa, en cada suspiro del viento, los ecos de los Jotnar siguen vivos, recordándonos que somos parte de un cosmos en constante danza entre creación y destrucción, entre orden y caos. El murmullo eterno de los gigantes. Hijos del norte, mientras el tiempo avanza y los días de gloria de los dioses se desvanecen como niebla sobre los fiordos, el murmullo de los Jotnar jamás se extingue. Retumba en las montañas más antiguas, en el crujido de los glaciares, en el rugido incontenible de los océanos. Los gigantes siguen ahí, invisibles pero presentes, custodiando el legado del caos primordial que nunca podrá ser destruido. Los Jotnar son la eterna advertencia de que todo poder, por vasto que sea, debe respetar las fuerzas que lo precedieron. Ellos son la memoria viva de un universo que nunca fue dócil, que nunca aceptó cadenas ni decretos. A través de ellos, recordamos que la grandeza no nace de la negación del caos, sino de la sabia aceptación de su presencia en la urdimbre del cosmos. Y así, cuando el viento aúlle en los bosques, cuando la tormenta golpee las costas, cuando el fuego del volcán pinte de rojo el cielo, sabed que es el susurro de los Jotnar, recordándonos nuestra humilde posición en la vasta sinfonía de la existencia. Ellos, los gigantes del ayer y del mañana, seguirán cantando su canción eterna, desafiando el olvido y celebrando, en su furia y su grandeza, el latido inmortal del universo. Así concluye nuestro viaje de hoy, valientes caminantes del mito. En nuestro próximo y último capítulo de los Vanir, nos sumergiremos en las oscuras y misteriosas profundidades del mar para encontrarnos con Ran y Egir, los espíritus marinos, guardianes de las redes mortales y las olas tempestuosas. Hasta entonces, que el eco de los Jotnar resuene en vuestras almas y mantenga viva la llama del conocimiento. Skoll.